Bendiciones de Dios, hermanos en Cristo. Bienvenidos a una presentación del Ministerio de la Palabra, donde les hablaré del blanco es Cristo. ¿Qué se quiere decir con el blanco es Cristo? Con esto se quiere decir que todo hijo de Dios es llamado a imitar a Cristo, a andar en el ejemplo de Cristo, andando como Él anduvo, a proseguir a la meta de la expresión de la semejanza renovada en Cristo aquí en la tierra, lo cual se logra imitando a Cristo. Por eso quiero presentarles la lección número 1 del material discipular titulado Llegar hasta la estatura de Cristo. Esta lección tiene como título El hombre sin Cristo. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Utilidad de esta lección. Usted comprenderá en el Nuevo Testamento cómo era su vida antes de Cristo. Y los objetivos de aprendizaje de esta lección es estudiar 3 aspectos de la ruta de la semejanza. Reconocer que la vida sin Cristo es muerto en delitos y pecados, de condenación, de ignorancia, separación de la gloria de Dios y de locura. Entender lo que es errar y dar en el blanco que es Cristo, para ese hombre que está sin Cristo. Vamos a ver acá entonces la semejanza creada, la semejanza desfigurada, la semejanza revelada en Cristo. El hombre muerto en delitos y pecados, el hombre ha sido condenado, vida de ignorancia, vida separada de la gloria de Dios, vida de locura, errar y dar el blanco que es Cristo. El versículo para memorizar en esta lección es Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta lección te la voy a presentar en 2 partes, por lo tanto, la parte 1 es esta. Pablo, oración de un hombre de Dios que imita a Cristo. El apóstol Pablo imitó a Cristo a través de su vida y realizó muchas oraciones, las cuales tomaremos como ejemplo para orar a Dios y dar inicio a cada lección de este material discipulado. Entendiendo la importancia de la oración, que es hablar con Dios. Oremos. Dios y Padre de gloria, te pido que des a todo hijo tuyo que lea este material espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu persona, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado a morir para salvar a la humanidad. Amén. La ruta de la semejanza consta de las siguientes etapas: la semejanza creada, la semejanza desfigurada, la semejanza revelada en Cristo, la semejanza renovada, la semejanza perfectamente conformada a la semejanza de Cristo, la semejanza a la cual creó Dios a Adán, siendo Cristo la imagen de Dios, aclarando que Dios renueva a sus hijos no a la semejanza de Adán, sino a la de Cristo, como dice Efesios 2:10. Entonces, la semejanza creada, vamos a hablar de esta parte, esta primera parte, etapa de la semejanza. Allá en Génesis 1:26-27 dice de la siguiente manera la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La semejanza creada. La palabra imagen y semejanza, en ella el autor utiliza una endiadis, que es una figura retórica en la que se usan 2 términos equivalentes para afirmar una idea. Estas palabras equivalen y son equivalentes, indican que el hombre es un reflejo de la personalidad de Dios. Por lo tanto, se puede utilizar los 2 términos para describir este concepto total, como Génesis 5:1 y Santiago 3:9. El hombre, Adán, fue creado a imagen conforme a la semejanza de Dios, Elohim, la Trinidad. Lo que quiere decir que Dios puso en el hombre su personalidad, por lo
por lo que el hombre puede expresar pensamiento, sentimiento y voluntad como indicación de poseer elementos de personalidad similares a la persona de Dios y expresarlo en semejanza o análogamente a como Dios los expresa. En ese sentido, se puede decir que el hombre es un reflejo de la imagen de Dios, vista en sus atributos morales. Esta imagen no es física, ya que Dios es espíritu. Es la expresión de la imagen conforme a la semejanza en pensamiento, sentimiento y voluntad, y en el espíritu del hombre en el cual él adora a Dios. Por lo que Adán debía vivir como una analogía creada por Dios, siendo que fue hecho para reflejar la naturaleza divina como criatura. Es así que Dios es santo y manda al hombre: sé santo porque yo soy santo. Es decir, la personalidad santa que Dios puso en Adán, él tenía que reflejarla de la manera santa como Dios la expresa, siendo apartado y opuesto al pecado como Dios lo es. Es decir, expresar la imagen, personalidad, semejantemente a como Dios la expresa. Esto se puede observar en Lucas 6:33, que dice: sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Y en Efesios 5:1, donde se lee: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. La semejanza creada nos habla de esa primera creación que Dios hace del hombre, Adán. La naturaleza del ser de Adán está determinada por el mismo modo en que fue creado. Es así como está escrito: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto muestra que la parte material del hombre fue formada del polvo de la tierra, y su parte inmaterial, alma y espíritu, le vino del soplo de Dios. De tal manera que el ser del hombre está compuesto de cuerpo, alma y espíritu. En ese sentido, el hombre llegó a ser diferente a todas las otras formas de vida que hay en el mundo. Pasamos ahora a ver la semejanza desfigurada. Dios creó a Adán para que fuera un reflejo de su imagen, conforme a su semejanza, y para que esto se mantuviese en el tiempo, requería de Adán obediencia a Dios. Dios dio mandato a Adán: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Adán pecó al transgredir deliberadamente el mandato de Dios, lo que se llama la caída, lo cual trajo como consecuencia que, en primer lugar, el hombre perdió el dominio o la comunión con Dios. En segundo lugar, el hombre perdió la soberanía sobre la tierra. Y en tercer lugar, el hombre desfiguró la semejanza en que Dios lo hizo en tres aspectos fundamentales: pensamientos, Génesis 3:7; sentimientos, expresó miedo, Génesis 3:10; y voluntad, me escondí, Génesis 3:10. Adán murió y con él toda la humanidad. Cuando Adán pecó, la imagen de Dios en la cual él fue creado no se perdió, sino se desfiguró, pero no se borró. Dada esta situación, cuando Adán engendró a Set, llegó a ser el padre de un hijo a su propia semejanza, conforme a su imagen, Génesis 5:3. Quiere decir que aunque Adán fue hecho directamente a la imagen de Dios, sus hijos fueron generados a la imagen de Adán, con la imagen que Dios creó a Adán desfigurada, mas no perdida. Proseguimos. Por lo que Adán transmitió a Set y a todos sus hijos la condición de la expresión desfigurada de la imagen, lo que indica que la imagen de Dios en la cual Adán fue creado no se perdió en la caída, más bien se transmitió desfigurada. Es así como dice Romanos 3:23: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Siendo que en este versículo la gloria de Dios se refiere al reflejo de su carácter, se entiende que están destituidos de la conformidad con el carácter glorioso de Dios, el cual era reflejado en el hombre y la mujer antes de la caída. El verbo desfigurar en su sentido figurado indica referir una cosa alterando las
verdaderas circunstancias. Eso fue lo que ocurrió cuando Adán pecó. Expresó alterada la personalidad de Dios, expresando la desemejanza que le produjo su desobediencia, lo cual indica que siendo él hecho a la imagen conforme a la semejanza de Dios, desfiguró no la imagen misma de Dios, lo cual es imposible, sino la expresión de la imagen, es decir, personalidad que Dios puso en Adán. Cuando sopló aliento de vida en su nariz, lo cual se puede entender explicando que siendo Dios santo, apartado del mal, Él no se avergüenza y puso en Adán este aspecto de su personalidad para que lo exprese conforme Dios lo expresa. Es así como Adán y su mujer estaban ambos desnudos y no se avergonzaron. Luego Adán pecó y expresó la desfiguración de la semejanza en que Dios lo había hecho. Y esto cuando, ante el llamado de Dios, dijo: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, expresando sentimiento de miedo, lo cual no forma parte del carácter de Dios. Es decir, Adán no fue conforme a Dios sin miedo, por lo cual expresó la semejanza desfigurada, y al no expresar el carácter de Dios, la personalidad de Dios, su gloria. Entonces esa es la semejanza desfigurada que Adán tuvo que enfrentar. La semejanza desfigurada es la que Adán obtuvo cuando desobedeció a Dios y la mostró expresando miedo, no conforme a la personalidad de Dios, es decir, no conforme a la semejanza creada. La semejanza desfigurada la heredamos de Adán a través de Seth y es la expresión de nuestra naturaleza pecaminosa, la carne. Esa es la semejanza desfigurada. La semejanza desfigurada es la expresión de la muerte espiritual de Adán y con él toda la humanidad, y se resume en Efesios 2 del 1 al 3. Entonces tenemos la semejanza creada y la semejanza desfigurada. Pero ¿qué es de la semejanza revelada en Cristo? La mejor forma de entender la imagen de Dios es considerar a Cristo, en quien está perfectamente revelada. Pablo se refiere a Jesús como el postrer Adán en 1 Corintios capítulo 15 versículo 45, y con ello lo conecta a la humanidad. También declara él, es decir, Jesús, es la imagen de Dios invisible, Colosenses capítulo 1 versículo 15. El término griego para imagen es eikon y se compara con el término hebreo para imagen, selén. Expresa tanto representación como manifestación. Dios es espíritu y por tanto es invisible. Sin embargo, como Dios hombre, Jesús es la imagen del Dios invisible. Además, Hebreos 1:3 declara que Jesús es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. En este versículo, el término griego para imagen, carácter, se refiere a un sello o impresión en una moneda o sello. Pero, por tanto, Jesús, como el postrer Adán, es la impresión o el sello perfecto de Dios. Cuando miramos a Jesús, vemos todo lo que Dios tenía planteado para el hombre. Jesús señaló: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús manifestó plenamente la imagen divina en tres relaciones: con Dios, con las personas y con la creación. Con Dios, Él manifestó obediencia plena y perfecta a Dios. Con los hombres expresó amor a sus enemigos y a todos los hombres. Pero con la naturaleza, Él expresó ese dominio hacia la naturaleza en sus milagros, en la multiplicación del pan y los peces, cuando calmó la tormenta y otras expresiones. De tal manera que Jesús, el postrer Adán, expresó esa imagen de Dios, esa semejanza a Dios, y por lo tanto es el modelo al que tenemos que seguir para poder expresarla. La semejanza revelada en Cristo. Y ese es el propósito de Dios. El Señor Jesús hizo visible la imagen de Dios. Dios está llamando y salvando a los pecadores para que se conformen y transformen a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de todo mensaje. Por eso llamo a los maestros, los predicadores, los pastores, que podamos tomar el tiempo
todo el tiempo para conducir a todo hijo de Dios a vivir como Cristo anduvo, porque eso representa la expresión de la renovación de la semejanza en nosotros. Dios nos salva para poder cumplir ese propósito eterno que Él tiene, que seamos a la imagen de su Hijo. Eso está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Por eso dice ese versículo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces ese es el propósito que debemos llevar en cada mensaje. Todo debe conducirnos a poder imitar a Cristo y reflejar la imagen en Cristo, la imagen de Dios, ahora en Cristo y no en Adán. También declara, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Dios está obrando en los creyentes para hacerlos más como Cristo. En consecuencia, los creyentes evidencian cada vez más cuál debe ser la imagen de Dios. Esto es, Jesús es la imagen de Dios en acción y el modelo a seguir, y al seguir el ejemplo de Cristo, al imitar a Cristo, al andar en sus pisadas, justamente reflejamos esa imagen. Cuando seamos glorificados en el retorno de Jesús, el proceso de transformación se habrá completado. Es así como dice 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Eso es el propósito de Dios. Esa semejanza creada, la semejanza desfigurada y esa revelación de la semejanza en Cristo, para nosotros poder tener un modelo que nos lleve a imitar y reflejar en nosotros la renovación de esa semejanza. Seguimos entonces con esta lección en esta primera parte 1, como el hombre muerto en delitos y pecados. Estamos hablando del hombre sin Cristo. Los hombres antes de su nuevo nacimiento están muertos espiritualmente en sus delitos y pecados, los cuales se reflejan cuando andan siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencias, que viven en los deseos de su carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y son por naturaleza hijos de ira. Esto ocurre a gentiles y a judíos. Entonces, son esclavos del mundo, la carne y Satanás, rendidos totalmente a los deseos de esta triada de enemigos de Dios. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Al punto que Adán, después de pecar, y con él toda la humanidad en él representada, pasó de andar conforme a la semejanza de la personalidad de Dios a andar siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Es decir, pasó de andar conforme a Dios a andar conforme al príncipe de la potestad del aire. Adán, cuando Jehová Dios sopló en su nariz aliento de vida, fue un ser viviente, como dice Génesis capítulo 2, versículo 7, que tenía vida espiritual, es decir, comunión con Dios, y estaba destinado a reflejar la personalidad de Dios. Estando Adán en esta condición de vida espiritual, Jehová Dios le mandó diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Lo cual ocurrió, y Adán experimentó la muerte espiritual y luego la física, pasando de vida a muerte, y con él toda la humanidad. Y es así como dice Efesios 2:1, que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, y por el pecado de Adán, quien actuó como representante de toda la humanidad. Romanos capítulo 5, versículo 12. La palabra griega para delitos hace referencia a transgresiones, como la transgresión de Adán al desobedecer el mandato de Dios y comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y pecados hace referencia a palabras, pensamientos y obras que no dan en el blanco, es decir, actos contrarios a la voluntad de Dios.
El hombre está muerto, separado de Dios y necesitado de salvación. Esta es la primera parte de esta lección número 1. Te invito a estar pendiente para la segunda parte y suscribirte al canal de YouTube, donde vas a conseguir la introducción, esta primera parte y las restantes lecciones. Dios te bendiga.